de las zonas azules en Ibagué. ¿Será transparente el modelo financiero que aún no conocemos los ibaguereños? Vamos a analizar varias aristas de lo que dijo hoy José Alexis Maecha, quien nos dejó aquí solos en la cabina en una entrevista que le estábamos haciendo y que cordialmente, como siempre lo hemos hecho con la administración actual y con todas, lo hemos invitado cuando lo necesitan. Mientras tanto, vamos a político regional administrativo de nuestro departamento. Jason Andrés López, buenas tardes. Hola Juan Pablo, buenas tardes a usted y a los oyentes de Golpes de Opinión. Mucha atención, qué fuerte golpiza le propinaron 5 ladrones a un conductor de camión. El hecho delincuencial ocurrió en el sector de la variante de Ibagué. El profesional del volante resultó con 2 heridas en el rostro causada por fuertes golpes recibidos por un grupo de ladrones cuando intentaba oponerse a un atraco. Hablamos con Julio, conductor agredido. Pues yo venía varado desde que llegué aquí abajo de la, ¿cómo se llama eso? De la nariz del diablo. Que bajando el boquerón se me trató de apagar el carro. Y ahí pasando la nariz del diablo, me orillé que a tomarme un tinto. Cuando lo fui a prender, no prendió. O sea, paré y se apagó. De berraco. Yo bueno, me tomo el tinto y lo prendo a ver qué. Y lo fui a prender y nada, le tapé la caja de baterías y le apreté los bornes y todo eso, porque como la habían iniciado un par de días antes, y de pronto los dejaron sueltos, alguna vaina. Y por ahí arrancó otra vez. Y ya aquí a este lado del peaje pasé el peaje de allí, de Gualanday, y empezó otra vez, se apagaba, iba andando y se me apagaba y quedaba con dirección pieza, man, y ahí prendía. Y yo dije, no, pues voy a hacerle, no hombre, yo voy a hacer hasta el boquerón, me viene el boquerón, así me toca amanecer ahí. Y venía aquí por la variante Ibagué, y se me apagó y ahí duré botado como 20 minutos. Y me puse a revisarla bien y todo, hermano, y bueno, listo. Me di cuenta que era el portafusible, estaba jodiendo. Pero entonces como ahí estaba tan oscuro y eso, entonces con un par de palillos llegué y le metí para que hiciera presión el cable mientras llegaba aquí al boquerón para venirme rápido para acá. Y arranqué y paré aquí antes, como 100 metros antes de llegar al CAI y paré. Y me estaba desbarando y eso y uní los cables y eso y cambié un fusible que estaba dañado también. Y le di arranque y prendió. Y desde abajo, como le había quitado la tapa de frío, la quité de las baterías, la quité desde abajo, cogí, le di de una prendió. Y yo que me di la vuelta y me cogieron 2 manes ahí con puñal y eran 5. 2 que estaban en la puerta con los puñales ahí jodiéndome y otro que estaba al lado del rabo del carro, otro que estaba hacia el frente y otro que estaba hacia arriba, hermano, campañando. Y ya me dañé. Y 6464, panorama político y regional del Tolima. Eileen Arciniegas, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Cordial saludo para usted y para todos los oyentes de Golpes de Opinión. Sigue la crisis con el Hospital Federico Lleras Acosta. El gobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga, hace pocas horas explicó la situación actual del hospital, recalcando que se requieren cerca de 130.000 millones de pesos para hacerlo productivo y salir de la crisis, por lo que la venta de la sede Liminar se puede convertir en un pañito de agua tibia que no ayude realmente al propósito de sacarlo adelante. El gobernador precisó, quieren vender algo que no es del gobierno nacional, sino de los tolimenses, por lo que mínimo deberían consultarnos. Además, alentó a la ciudadanía, si es posible, salir a una marcha pacífica y no dejar que cierren y que vendan este centro asistencial, por decir, el primero del departamento del Tolima. Escuchemos a partes del pronunciamiento del gobernador del Tolima, Óscar Barreto Quiroga. De un aviso que el gobierno nacional ha publicado a través de CISA para vender las instalaciones del Limonar, que son de propiedad y le pertenecen al Hospital Federico Lleras. Una decisión inconsulta con el pueblo del Tolima, una decisión inconsulta con la gobernación del Tolima. Hoy no sabemos para qué lo van a vender ni cuál es el rumbo que cogerían estos dineros. Unas instalaciones evaluadas por 65.400 millones de pesos, supuestamente porque no tenemos ninguna notificación clara para destinarlo para el pago de los pasivos del Hospital Federico Lleras. Situación que nos oponemos nosotros desde el Tolima. Pedimos la suspensión de este proceso y que de manera en un acto de decencia mínima del actual gobierno nacional, parar ese proceso para que sea un proceso de concertación, un ejercicio de concurrencia con el nuevo gobierno del presidente Iván Duque, para mirar nosotros desde la gobernación cómo podemos salvar el hospital de manera concurrente con todos los entes públicos. Perfecto. 6-6, Gerardo Gómez con el panorama cívico y comunitario en Ibagué y la celebración y el balance del Día de la Virgen del Carmen. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo, y a los oyentes de Golpes de Opinión. Pues aún no termina la celebración, la conmemoración, la advocación
de la Virgen del Carmen. Diversos homenajes se han rendido a la Santa Patrona y hacia el mediodía llevó a cabo una misa celebrada por Monseñor Flavio Calle Zapata, arzobispo de Ibagué. Allí en la iglesia del Carmen cientos de feligreses se dieron cita, al igual que lo han hecho durante todo el día a su paso a la llegada a pedir la bendición de la Virgen del Carmen, y también muchos o cientos de conductores han pasado por enfrente de la parroquia de la Virgen del Carmen para que les rocíen agua bendita y para recibir las bendiciones. Escuchemos algunos de los testimonios de lo que la gente dice acerca de esta advocación de la Virgen del Carmen. Osvaldo Amor, Don Osvaldo, ¿por qué devoto de la Virgen? porque ella nos enseña a ser obedientes a la acción del Padre. ¿Usted le pide a ella, le reza, le ha hecho milagros? A ver, yo sí le pido a ella, es una gran intercesora. A través de ella nosotros nos podemos acercar a Jesucristo para lograr grandes cosas a través de su intercesión. Sí ha hecho grandes milagros. Ella no hace milagros, el que los hace es Jesús. Porque ella se lo pide. ¿Y qué hijo le niega a la madre alguna petición? Más cuando amaba a su madre, la ama, ¿no es cierto? Y nos la entregó a nosotros como madre. Mauricio González, que es la patrona de los conductores y las que nos cuidan todas las carreteras. ¿Le ha hecho algún milagro? ¿Usted se encomienda a ella? Y claro, todos los días. Hacia las 7 de la noche saldrá la procesión de enfrente de la parroquia o del templo de la Virgen del Carmen con luminarias. Las personas llevarán la imagen, harán un recorrido para concluir también pues en la parroquia. Y desde cada hora se ha venido realizando una Eucaristía en honor a la Virgen del Carmen. Estas se llevarán a cabo hasta las 8 de esta noche. 6-9 minutos. Esta mañana entrevistamos al secretario de Tránsito de Ibagué, José Alexis Maecha, quien se molestó bastante luego de que en varios minutos el equipo de Econoticias, integrado por quien les habla, Juan Pablo Sánchez, Eduardo Bejarano, Jorge Palacios, le preguntáramos respetuosamente sobre el modelo financiero de este proyecto que ni el Consejo de Ibagué ni la opinión pública conoce. Él dice que hasta que se arme la licitación pública se conocerá un modelo que solamente la gestora urbana va a informar en su momento. Lo extraño del decreto reglamentario de las zonas azules en Ibagué es que en un artículo, el sexto, ya le vamos a presentar la interpretación jurídica de Hernando Álvarez Urueña, en su parágrafo 3, habla de que es el contratista el que va a manejar el recaudo de al menos el 20% de los ingresos brutos de este proyecto, que generaría alrededor de casi 1.000 millones anuales, según un estudio que hizo Marta Pilonieta cuando era secretaria de Tránsito entre 2013 y 2014. Y en otro artículo, el noveno, le confiere todo el poder de operación y recaudo a la gestora urbana municipal, es decir, como si hubiera una especie de contradicción. Antes de presentar a los concejales Camilo Delgado y William Rosas y al abogado Hernando Álvarez Urueña, vamos a escuchar algunos apartes de lo que sucedió esta mañana en el ping-pong político de Econoticias. Primero, pues su percepción irrespetuosa es el señor alcalde. Realmente yo tengo que decirle que no es así. El señor alcalde, si algo conocemos del doctor Guillermo Alfonso Jaramillo en toda su trayectoria política, en todo lo que lleva, es un hombre honesto y digno, que merece el respeto absolutamente de todos los ciudadanos, y una situación como esas pues precisamente es un comentario sesgado e irrespetuoso hacia la autoridad, la primera autoridad del municipio. Es un tema que yo no comparto, que no voy a discutir con usted. La dignidad del señor alcalde no se discute absolutamente con nadie, la tiene reconocida no solamente acá en el Tolima, sino en el orden nacional, donde llega a cualquier ministerio, donde habla con cualquier presidente de la República sin ningún problema. Es un hombre digno, es un hombre respetuoso, es un hombre totalmente honesto, transparente, y así ha llevado su administración. Somos serios, respetuosos de lo que plantean particulares, pero necesariamente quiero decirle que hay unos estudios, hay unos fundamentos, y se conocerán en su momento. Ya se conocerán allá cuando
saquemos las condiciones. Cuando saquemos el pliego de condiciones, eso es abierto, eso es público, no solamente lo conocerán acá en el nivel local, sino lo conocerá a nivel nacional el que quiera hacerlo, inclusive a nivel internacional, porque eso es completamente público. Entonces aquí no estamos haciendo nada a la tapada, y obviamente pues reitero la honorabilidad, la transparencia, la dignidad del señor alcalde, y no comparto Pero absolutamente esos ¿dónde están los estudios? Los tenemos y se conocerán en el pliego de condiciones, saldrá todo el tema financiero. Estudios secretos. Bueno, entonces si ese es el tema, No, pues me pues, toca le irme, pregunto, porque yo con pregunto. temas de Nadie- irrespeto hacia la dignidad del nadie le alcalde, está yo no le faltando voy a respeto al contestar señor alcalde. absolutamente a nadie, y si este era O sea, todo no el tiene tema, pues argumentos, no tiene muchas argumentos gracias, para doctor contestar. Juan Pablo, y muchas gracias a todo el equipo del Convenio. Doctor Maecha, yo quiero plantearle una inquietud y le traslado una situación que se presenta En la ese ciudad momento de se quedó hablando Gerardo Gómez solo, ¿no? Y nos dejaron solo. Presidente del Consejo, William Rosas, bienvenido a Golpes de Opinión, muy buenas tardes. Muy especial para usted, desde luego a los invitados y quienes se encuentran en la mesa de trabajo y quienes escuchan a esta hora del día. Concejal Camilo Delgado, muy buenas tardes. Juan Pablo, muy buenas tardes para usted, para todos los oyentes, para la mesa de trabajo y por supuesto muchas gracias por tenernos en cuenta a debatir sobre esos temas tan importantes para la opinión pública, pero sobre todo para la regulación del espacio público que es de todos los ibaguereños. Bueno, estos dos concejales de Ibagué que ustedes escuchan hasta ahora son precandidatos a la alcaldía de Ibagué, por ende le ponen la cara al pueblo sobre sus actos públicos y lo hacen con mucho rigor. Saludamos al abogado Hernando Álvarez Urueña. Buenas tardes, doctor Hernando, y su primera impresión esta mañana, por primera vez en la historia, nos dejó plantado un funcionario hablando solos en una entrevista. No, pues seguramente será noticia, yo diría que casi que nacional, porque es muy raro que un funcionario no tenga la capacidad intelectual y la tranquilidad personal de poder asimilar cualquier tipo de pregunta, por agresiva que fuera, que le haga un periodista, mientras esa pregunta sea respetuosa y mientras esa pregunta esté dentro del ámbito que él deba de conocer. Luego, uno lo primero que se le aparece en la mente es cómo un periodista encajona, hablando de cajones, que ese va a ser el tema que vamos a hablar de hoy, que me parece absurdo hablar de cajones en el espacio público. El periodista encajona a la persona con unas preguntas muy determinadas y entonces resulta que él se enreda, no sabe contestar y la actitud es salir huyendo. Uno dice, una persona que está ante un cargo tan importante, esa es la actitud que debe de asumir o la posición que debe de tomar, es la de defender lo que está haciendo, defenderlo con argumentos, porque es que aquí lo que se le preguntaba sencillamente era que no podía en ningún momento o no tenía la argumentación para defender, perdón, me está entrando una llamada y me hace perder el hilo, para defender por qué razón no mostraban los estudios. Sí, yo se lo voy a preguntar ahora a los concejales de Ibagué. Empecemos con William Rosas. ¿Usted conoce el modelo financiero de las zonas azules de Ibagué y cómo lo votó cuando le dieron facultades al alcalde en diciembre del año pasado? Juan Pablo, el tema es el siguiente, aquí hay que organizar el tema de las zonas azules. Eso es lo primero y que lo tenemos resuelto, no solamente los concejales, sino la ciudad entera. La segunda es cómo se va a utilizar y se dieron unas pautas para ese tema de utilización de las zonas azules. Ya cuando sale un decreto, el cual particularmente se desconoce porque no fue socializado al interior del Consejo, pues es donde se crea este ambiente y lo que estamos esperando es que se pueda resolver mañana o pasado mañana cuando ese decreto, el tema de las posibilidades de la explotación, a quién se lo van a entregar, cómo se lo van a entregar, pues pueda ser resuelto en el Consejo para que la comunidad tenga mayor certeza de lo que va a ocurrir frente a la explotación de las zonas azules. William, ahora vamos con Camilo Delgado. Camilo, ¿usted le votó a favor a esas facultades al alcalde que hoy dan al traste con que se pueda entregar en concesión, no sabemos de qué manera, las zonas azules? Al contrario, Juan Pablo, yo voté precisamente este proyecto de acuerdo negativo en su momento en la corporación, no solamente dejando las constancias ante la comisión
de permanente, sino ante la plenaria, las razones por las cuales uno no podía entregar una facultad de algo que estaba totalmente indeterminado al momento que se presentó la iniciativa. Cuando se socializó el proyecto de acuerdo, cuando se discutió en el Consejo, no se tenía certeza, uno, dónde, en qué lugar, bajo qué área, qué tipo de metraje se iba a utilizar, qué tipo de elementos se iban a utilizar para determinar las zonas azules. Dos, no se tenía claridad quién iba a ser el operador, si un tercero, si la gestora urbana, si una entidad pública. Además que dejamos senda constancia, Juan Pablo, y eso quedó también antecedentes ante los medios de comunicación de la demanda que en su momento tuvo que afrontar Infibagué y que perdió precisamente Infibagué por cuenta de la implementación de las zonas azules por allá a finales del año 2005, 2006, y que precisamente por eso era que era bastante peligroso aprobar una facultad cuando no se tenía ni siquiera claridad ni jurídica, porque la normativa del POT no era clara, ni técnica, ni financiera, ni administrativa, ni operativa, porque es otro elemento que tampoco está claro, para poder dar a cabo o llevar a cabo esta facultad que finalmente fue aprobada por la corporación, pero sí debo dejar constancia que fue con el voto negativo del suscrito concejal. Bueno, doctor Álvarez, esas facultades que se le dieron al alcalde de Ibagué dan al traste con situaciones como esta. Nadie está diciendo que las zonas azules no se puedan hacer, pero hay que hacerlas como bien. ¿O usted está en desacuerdo en que se implemente? A ver, yo quiero hacer una génesis, Juan Pablo, muy sucinta, pero hay que hacerla, de que indiscutiblemente hay unos concejales que salvan su responsabilidad porque tuvieron el carácter y el valor civil de decir por qué no estaban de acuerdo. Uno no puede entender cómo en los últimos días de diciembre un consejo de Ibagué arrodillado, con baberos y con rodilleras puestas, le da unas facultades al alcalde para que reglamente y para que fije una tarifa. En primer lugar eso. Y entonces después, ahora sí, comienzan a salir unos concejales a manifestar que ellos o bien no votaron, o en su defecto los que sí lo hicieron, a quedarse callados y silenciosos y a nunca aparecer en los medios de comunicación social como el más importante, que es Ecos del Conveima. Luego, desde ese punto de vista, lo primero que uno tiene que decir es que esto es un consejo paniazguado, un consejo que realmente le ¿Consejo falta... qué? Paniazguado. ¿Qué es paniazguado? Con unos tembeleque, como una gelatina. Ah, ya. Y es un consejo... Con contadas excepciones, ¿no? Por eso lo estoy diciendo, hay quienes pueden salir a decir yo no voté y explicaron por qué no votaron. Sí, pero es que el problema es que el consejo son la mayoría, son 10 elementos o 10 concejales que toman una decisión y lo que digan los otros 8 no importa nada, porque 9. Es una mayoría, los otros 9, perdón. Bueno, es que a veces hay unos que ni siquiera se les oye la voz, entonces uno como que no sabe ni cuántos son. Entonces, son mudos, sí, y algunos aspirando a ser presidentes del consejo, entre otras cosas. Entonces, lo que yo quiero decir es que el primer gran error es de un consejo que no es capaz, Juan Pablo, de coger y decir un momentico, aquí hay que hacer una cosa en sesión en donde se convoque a los comerciantes de la quinta, en donde se convoque a los comerciantes de la primera, en donde se convoque a los gremios, se convoque a los medios de comunicación y se le diga a todos, bueno, ahí se va a presentar o hay este proyecto, la ciudad, ¿qué piensa con respecto a eso? ¿Qué piensan los medios de comunicación? Porque el gran problema, Juan Pablo, pasando a la segunda etapa, que es el de la implementación, es que lo que vamos a ver en la práctica es por la carrera quinta, por la carrera primera o por las carreras, los guardas de tránsito con sus grúas pasando y repasando la vía a ver quién se estacionó para ver a quién multan. Y las calles congestionadas como están actualmente. Sí, entonces, en Ibagué no se ha implementado algo que es demasiado importante, que se hagan edificios de parqueaderos. Aquí incluso usted conoce desde hace muchos años, cuando usted empezó sus pinitos de periodismo, a oír hablar de un parqueadero aquí mismo en el Parque Murillo Toro, que era un planteamiento muy interesante del doctor Javier Humberto Arbeláez, a quien tengo que darle crédito, que fue la primera persona que yo escuché en ese tema. Pero igual, ¿en dónde hay parqueaderos? En el sector de Cádiz, ¿en dónde hay parqueaderos? En otros sectores de la ciudad. Y entonces, mientras no se utilice el tema de hacer parqueaderos, y que lo que se hizo erróneamente en la administración de Rubén Darío Rodríguez, tema que nadie ha tocado, es que en esa administración de Rubén Darío se aprobó que la gente terminaba era pagando el no hacer parqueaderos. Entonces uno encuentra edificios en el centro de la ciudad que no le hicieron parqueaderos porque sale muy costoso, pero pagaron una tasa
allá a la gestora urbana y esa tasa de esos parqueaderos nunca se utilizó, por ejemplo, para hacer parqueaderos en la ciudad. Entonces, el primer gran problema social que se va a presentar en mi humilde concepto es que los comerciantes de la Quinta van a ser los primeros grandes perjudicados. Una persona que necesita hacer una diligencia de una compra muy rápida, ¿cierto? Y que necesite sacar una mercancía muy rápida, pues no va a poder porque la Quinta está prohibido en su parqueo. Y entonces va a venir esa gran inconformidad social que ya se dio y que se va a seguir manifestando de una manera muy fuerte, porque ni motociclistas ni particulares van a poder parquear sobre las carreras de la ciudad, ni siquiera temporalmente. Eso está absolutamente claro. Doctor Camilo Delgado, mire, hay dos análisis importantes, uno que es el jurídico y otro que es el financiero, que es el que más nos preocupa porque no hay estudio. El jurídico, un artículo del decreto reglamentario del alcalde de Ibagué, del señor Saavedra, del doctor Maecha, dice que lo va a manejar un privado, el recaudo, y otro artículo dice que lo va a manejar la gestora. Ahí hay una clara contradicción. Segundo, se está diciendo que se recaudaría al menos el 20% para el municipio. ¿Sí? Así es, Juan Pablo. ¿De dónde sale esa cifra si no hay estudio financiero? La facultad municipal está orientada a que este proceso de implementación, marcha, recaudo e inversión de los recursos los iba a manejar la gestora urbana como entidad descentralizada del orden municipal. Y curiosamente, esos dos artículos, el sexto, el parágrafo tercero y el artículo 9, son abiertamente contradictorios porque de entrada nos están hablando de que un contratista, es decir, un particular que finalmente va a ser contratado por la entidad pública que se determine, va a hacer el recaudo quedándose con el 80% de la tarifa que se pudiera cobrar por esas zonas azules y solamente el 20% al municipio. Y en el 9 hablan de que el recaudo estaría en la entidad descentralizada gestora urbana, que cuando se discutió en el Consejo Municipal, y vuelvo y repito, haciendo la salvedad de nuestro voto negativo, no porque no creamos que las zonas azules no sean importantes, sino porque no se podía aprobar una facultad indeterminada como se terminó aprobando, sea o fuera la entidad que fortaleciera sus finanzas, que fortaleciera su operación, porque estamos a puertas de una liquidación inminente, que es lo que pareciera se está pensando por parte del alcalde municipal en frente a este instituto descentralizado, el que terminara recaudando la inversión. Entonces uno no entiende acá a qué se está jugando, si finalmente los ecos de liquidación de la gestora dan pie para que el artículo que en primera instancia se vaya a implementar sea el artículo 3 y le den eso a un contratista, y bajo qué facultado, bajo qué parámetro la administración municipal, bien sea a través de la Secretaría de Tránsito o ante la gestora urbana, según sea el caso, termine entregándole eso a manera de concesión o a manera de qué tipo de contratación a un privado, que finalmente es el gran beneficiado, Juan Pablo, porque así la ciudad logre beneficiarse de esos espacios de parqueo regulado, pues el recurso que eso pudiera generar, pues un 80% va a caer en los bolsillos de un particular. Pero mire una contradicción, y perdóneme Camilo que le interrumpa y usted me dice si estamos de acuerdo. Resulta dentro del mismo decreto del alcalde manifestando que quien tiene que rendir el informe es la Secretaría de Tránsito cada 6 meses, y resulta que quien está recaudando y quien está haciendo toda la labor administrativa es la gestora urbana o quien haga sus veces. Aquí hay un asunto interesante, porque aquí están ya como alumbrando de que van a acabar la gestora urbana, porque ahí mismo en el decreto está diciendo o quien haga sus veces. Uno dice, ¿será que lo fusilaron de otro decreto de otra parte? ¿O qué pasó? Entonces, desde ese punto de vista, uno creería que ¿por qué Tránsito es el que tiene que entregar cuentas? Hay otra cosa, Camilo. La conexidad que genera el negocio de las grúas y los parqueaderos en Ibagué, que nunca le han aportado un peso a la ciudad, es un negocio que mueve 50, 60 millones mensuales, con el negocio de las zonas azules. Nadie está diciendo que no se necesiten grúas, parqueaderos, zonas azules, pero las zonas azules generarían un negocio de casi 70 millones mensuales. Lo digo porque vi las cifras del estudio de Marta Pilonieta, la Secretaría de Tránsito, que fue base para que el POT aprobara las zonas azules, y lo menciona de manera directa este decreto del alcalde Jaramillo. Ese negocio manejaría en año 2015 3 millones diarios. Por 22 días son más de 70 millones de pesos. Es decir, son dos negocios que entre los dos generan casi 130 millones de pesos diarios. Uno no se pregunta, ¿por qué negocios que no son de tan alta inversión tienen que quedarle tanto dinero al privado y tampoco a lo público? Si estamos en una alcaldía que presume
montar negocios para lo público. Eso se me parece mucho a las fotomultas, con una inversión de 5.600 millones de pesos, todavía lo recuerdo. De las zonas azules es un negocio de la mitad de las fotomultas. ¿Por qué concesionarlo? ¿Por qué el 20%? ¿Y por qué, si lo vamos a tirar finalmente a un privado, por qué no pedir al menos el 50% de la utilidad del negocio? ¿Por qué no lo hace la misma alcaldía? Y Juan Pablo, O sea, hay dos alternativas, o móntelo la alcaldía o pida la mitad del negocio, pero eso de pedir, mendigar el 20% me parece de entrada muy bajo. En el discurso, pero sobre todo en la práctica de las decisiones administrativas como este decreto municipal, donde terminan por un lado diciendo que se va a fortalecer una entidad que está hoy agonizando, pero por otro lado dejan la puerta abierta porque eso es lo que finalmente determina, y en eso concuerdo con el doctor Álvarez Ureña, este tema de que o quien haga sus veces es particularmente la mejor forma de salir de al paso cuando una entidad del orden descentralizado es liquidada y entregarle esto a un particular. Uno no entiende cómo un negocio de estas magnitudes, que podría ser estatal, que podría generar inversiones para lo público, desde lo público, pues termine en un 80% en cabeza y en beneficiando a un particular o privado. Claro que sí. Y hay otro punto, doctor Hernando Álvarez. Imagínese que en el decreto se incluyó misteriosamente la carrera sexta de las calles 11, 12, al frente del Nuevo Día. Habría zonas azules hasta la 19. O sea, uno se pregunta, si se supone que las zonas azules son para reglantar calles interbarriales, ¿por qué la carrera sexta? Respuesta, creo yo, porque la carrera sexta es un negociazo para las zonas azules de Ibagué. No, y es que son 129 calles. 127 calles, 27 para 1.300 cajones. Cajones, que sí, eso es lo que cada llaman calle en da este como país. 10 cajones en promedio, ¿no? Entonces, realmente es un excelente negocio para un particular. Eso es lo que uno avisora. Aquí le están montando una licitación a un particular. Y me da pena decírselo al alcalde aquí, y pues seguramente se pondría muy bravo porque se pararía y quién sabe qué palabras diría. Pero yo sí lo puedo decir con la caracterización que tengo en mi ciudad y que la gente me conoce también. A mí me parece que este es un negocio para un particular y me parece muy sospechoso, y se lo digo al alcalde, que si quiere mostrar que es un hombre diáfano y cristalino, no lo pongo en duda tampoco, me parece que es un hombre medianamente honrado, pero es que la honradez no solamente debe parecerla, sino demostrarla. Y desde ese punto de vista, el alcalde de Ibagué, ¿cómo es que no conocemos abiertamente los términos desde antes de lo que va a ser esa licitación, o por lo menos la actividad financiera? No conocemos la actividad financiera. Ahí voy a preguntarle al concejal Camilo, ¿usted ha conocido el estudio financiero de las zonas azules, o al menos el de Pilonieta? Ni una sola palabra. El de Pilonieta, por supuesto, lo conocimos porque fue objeto de un amplio debate a través de los diferentes medios de comunicación de cómo tres facultades iban a quedarse en un solo acuerdo. Pero ellos hicieron una actualización de Findeter, Camilo, hicieron una actualización de Findeter que nadie conoce. Es que Findeter se volvió el experto en hacerle estudios a la administración Jaramillo. No lo conocemos. Es el mayor contratista de esta administración, Juan Pablo. Yo creo que los mayores contratos se los ha llevado Findeter, y esperemos que así como son de costosos, sean igualmente de técnicos y de una calidad que permita que esta implementación no se quede simplemente en el papel o en una buena intención. Pero quiero responderle su pregunta puntualmente porque fue una de las principales molestias que uno como cabilante tiene, porque independientemente de cuáles sean nuestras decisiones del Consejo, así le gusten o no le gusten al señor alcalde, porque pareciera que aprovecha los actos públicos en los que estamos presentes los concejales, que nos atrevemos a hablar y a decir las cosas con argumento, somos simplemente unos enemigos de la ciudad o enemigos de la administración. Independientemente de cuál sea el sentido de nuestro voto, él tiene que rendirle cuentas a la ciudad, y más cuando es una facultad que tendría que ser reglamentada por la misma administración. Y en ese orden de ideas, yo no conozco el primer estudio financiero que a este respecto Findeter haya otorgado para poder viabilizar que el modelo de implementación de las zonas azules tenga que hacerse bajo esa perspectiva de 80-20, altamente beneficioso para un privado y totalmente poco provechoso para el Estado, que es finalmente el que tiene que velar por la recuperación y el buen uso del espacio público. Y además de ello, por supuesto, que a pesar de que este decreto municipal ya fue expedido, ya está publicado, pues ahorita escuchando las declaraciones del señor secretario de Tránsito, pues se diga que el mismo no tendrá efecto hasta cuando no se module el modelo financiero. Es decir, seguimos dando palos de ciego, botando globitos en torno a lo que se debería hacer en un tema tan importante como son las zonas azules, pero que finalmente deja ese sinsabor, tanta ambivalencia jurídica, tantos actores involucrados, que pareciera que entre los tres
administración, Secretaría de Tránsito, Gestora Urbana, el beneficiado será ninguno, porque es el particular, el contratista, el privado, quien finalmente va a recaudar los dineros que por la explotación económica del espacio público se realiza a través de las zonas azules. El estudio de Marta Pilonieta era de un promedio de 2.000 millones de pesos, el costo en 2014-2015, y se recuperaba la inversión en 10 años, solo en 10 años, y era una tasa de retorno que oscilaba entre el 10 y el 20%. Vamos a ver qué es lo que pasa y por qué no muestran el estudio financiero. Doctor Camilo Delgado, gracias por estar con nosotros. A usted, Juan Pablo, muchas gracias. Doctor Dando Álvarez, muchas gracias por nutrir el debate jurídico con sus conocimientos, con su experiencia y, por supuesto, a todos los oyentes por la sintonía en estos momentos. 6:32, ya volveremos. Golpes de opinión más allá de la noticia. Escúchanos los 7 días a la semana, 24 horas al día. www.ecosdelconveima.com. En la Clínica Tolima, trabajamos con sentido humano. Enfrentamos los retos del sector con el objeto de prestar una atención con calidad, entendiendo la mejora continua como parte de nuestra forma de trabajo. La Clínica Tolima, una institución prestadora del servicio de salud de mediana y alta complejidad, con cobertura extendida a los departamentos vecinos, tiene el compromiso de avanzar para tener cada día mejores servicios para el beneficio de nuestros usuarios. Optimizamos nuestros servicios con un especialista en urgencias para una atención oportuna y con los mejores estándares de calidad. Clínica Tolima, desde hace más de 37 años, ofrecemos servicios integrales de salud con sentido humano. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ponle actitud a la vida con amigos, en donde te encuentres. Ponle actitud a la rumba, conecta, para que te alegres. Ponle actitud, ponle actitud, conecta. Ponle actitud a la fiesta, conecta, para que te alegres. Ponle actitud. Yo escucho Ecos del Conveima 790 AM. Mi papá sabe mucho de fútbol. Siempre que juega un partido, él es el mejor. Hijo, tus amigos se van por las bandas, hacen un centro y tú rompes el arco con un gol. Sí, papá. Yo le hago caso siempre. Por eso, del 1 de junio al 31 de julio, voy a celebrar con Papá Mundial en Multicentro. Registrando tus compras por 100,000 pesos, puedes participar en el sorteo de una camioneta Honda WRB para el 10 de la casa. Multicentro, en el corazón de los tolimenses. Gané, estoy feliz, gané. Pero cuénteme, hija, ¿qué fue lo que se ganó? Me gané 200.000 pesos en Gana Gana por solo ir a pagar las facturas de servicios públicos. Y este mes me puedo ganar otros 200.000 y un espectacular mini componente. Así es, en julio participas en 5 sorteos de 200.000 pesos y por un mini componente vertical marca Sony pagando las facturas de servicios públicos en Gana Gana. Aplica condiciones y restricciones. Los temas que a usted le interesa están en Golpes de Opinión, más allá de la noticia. Descarga ya nuestra aplicación en Android y Apple, Ecos del Conveima 790 AM, y escuche en vivo nuestra programación 24 horas al día. Golpes de Opinión, más allá de la noticia. Son las 6 de la tarde, 35 minutos, 30 segundos. Continuamos en Golpes de Opinión de Ecos del Conveima. Saludamos al exsecretario de Tránsito de Ibagué y analista de Ecos del Conveima, el coronel Hernán Silva. Coronel, muy buenas tardes, bienvenido a Ecos del Conveima. Juan Pablo, muy buenas tardes a usted, a su panel y a toda su honorable audiencia. Bueno, de antemano quiero agradecerle porque usted como secretario de Tránsito nunca se paró de mi escritorio dejándome plantado en una entrevista sobre temas de ciudad. Sí. Esta mañana nos sucedió algo esta mañana nos sucedió algo pues bastante incómodo, y es que el secretario se molestó porque estamos discutiendo el modelo de las zonas azules en Ibagué. Quisiéramos preguntarle a usted qué piensa sobre eso y usted como secretario que conoció del tema. Bueno, el modelo de las zonas azules no es un modelo pues único para la ciudad de Ibagué, es un modelo
que inclusive está enmarcado dentro del Código Nacional de Tránsito, en sus artículos 75, creo, 77, no lo recuerdo bien, y donde pues lógicamente ciudades que han sido objeto de utilización del espacio público por medio vehicular, pues han tenido que desarrollar esta modalidad en Colombia, y no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Vemos pues muy buenos modelos de gestión de vehículos en la vía. Sí. Lo que yo puedo decir, Juan Pablo, es que yo pues antes de irme a la Secretaría de Tránsito, dejé en la oficina jurídica pues lógicamente el estudio para que se analizara y fuera presentado al Consejo, se debatiera en el Consejo, porque esto tiene que ir de la mano de una aprobación, de un acuerdo del Consejo Municipal, y ese estudio tenía que ser también avalado y tenía que ser, pues, digamos, actualizado con un plan estudio de movilidad que estaba en marcha, y lógicamente tenía que haber un concepto de planeación, porque pues los espacios públicos también van regidos a través de un POT. Eso es lo que yo dejé mientras estaba, pues sí. No me tocó socializar ningún acuerdo con Sí. el nuevo secretario de Tránsito, y pues ahora que me doy cuenta que están reglamentando 6 meses después o 7 meses después el acuerdo. ¿Qué opina usted que se haga un decreto donde se aprueben las zonas azules y se deje solo un 20% como mínimo, para que alguien ofrezca de pronto un poquito más, un 25, un 30, como si ya hubieran por ahí un privado interesado, pero pues además con una concesión que no se conoce, un estudio financiero que no se conoce, o sea, se aprobó sin estudios? Bueno, realmente de eso pues yo no tengo conocimiento. A ver, yo voy a ser muy directo en esto. Yo sé que la voluntad del señor alcalde en materia de organización y del espacio público en Ibagué y en materia de tránsito es de la mejor forma, sin atreverme a decir absolutamente nada que vaya pues lógicamente generando suspicacias. Nosotros tuvimos, cuando yo era secretario de Tránsito, tuve varias reuniones con él y con muchos. Es que, mire, lo de las zonas azules han habido hasta estudios internacionales. Entonces, cuando yo estuve, pues alcanzó a deliberar el tema de cómo iba a ser el manejo de esas zonas azules. Y lógicamente, al ser un gobierno que defiende lo público sobre el interés privado, pues lógicamente creemos de que sea lo público fortalecido. Nosotros tomábamos como referencia la situación de Manizales. En Manizales hay zonas azules donde gran parte del capital de recaudo de esas zonas azules pasaban al municipio. Y otra cosa más importante, quienes dejados de esas zonas azules, es decir, los taquilleros, los que se encargan de controlar esto, eran personas en situación de capacidad diversa, lo que anteriormente llamábamos discapacitados, madres cabezas de hogar, y fue algo que en Manizales funcionó muy bien. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Que en Manizales se le dio a una empresa Zutec que está cuestionada, y lógicamente hubo una segregación, y entonces por eso son los problemas de Manizales, pero no porque no hayan funcionado. Y Coronel, ¿qué es lo que pasó? Coronel, explíqueme cuál es el papel que ha jugado esta empresa Infotic en Colombia, que usted ha denunciado varias veces por corrupción y que les tocó sacarlos a sombrerazos a usted en una licitación en Ibagué, y por qué esa licitación tan polémica le generó tantas dificultades a su gestión. No, es que me generó y me está generando porque hay afirmaciones irresponsables, temerarias y maliciosas de ciertas personas con respecto a esa situación. No, yo quiero ser claro, yo cuando llegué a la Secretaría de Tránsito, Infotic ya estaba contratada, era un proceso que estaba ya dado, pues lógicamente me atrevo a decir que bajo todos los parámetros legales del caso, porque si no, pues una dirección de contratación en Ibagué estaría saltándose los lineamientos de la contratación estatal, ley 1150 como la ley 80. No, yo llegué cuando ya ese proceso estaba adjudicado. Hubo unos problemas por el manejo de ciertas personas en cuanto a esa plataforma. Entonces cuando yo llego, Juan Pablo, llego a finales de diciembre, pues lógicamente a finales de diciembre voy a encontrar una entidad con todo
ya destinado, con el presupuesto destinado para el año entrante, y pues lógicamente hice hasta lo imposible para poder sacar a licitación el modelo de la plataforma tecnológica en Ibagué, que el nuevo secretario lo tiene, y él no le tocó afrontar este problema que yo sí afronté o enfrenté, Sí. y no tiene absolutamente ningún inconveniente. Entonces, de una u otra forma, no es competencia mía, porque pues lógicamente no estaba en la Secretaría de Tránsito cuando los señores de Infotic llegaron, y pues lógicamente mientras salía la licitación pues tocó mantener el servicio ahí mientras era adjudicada por subasta inversa, que entre otras cosas una subasta inversa es de 45 días y esta muy particularmente por intereses internos y externos se demoró 4 meses, pero ya eso no es de mi resorte. Sí, ¿usted cree que la licitación donde salió Infotic y no quedó favorecida le generó su salida de la secretaría? No, yo no creería eso, yo no creo eso, la salida mía no Infotic, fue por esa situación. Infotic es una empresa mixta, es una empresa que tiene capital público de Infimanizales. Sí, Infotic es una empresa mixta. Usted me habla de los antecedentes, Juan Pablo, y yo le voy a tener que decir los antecedentes a usted porque sé que usted es muy acucioso, muy investigador, y para que no me coja mal parado. Resulta que yo fui director del 123 en Bogotá. Entonces, cuando fui director del 123 en Bogotá, había un proceso de licitación para la renovación de la plataforma tecnológica del 123 de Bogotá, del que salva vidas, del número único de seguridad y de emergencia. Una licitación de más de 200 o 300 mil millones de pesos, donde lógicamente esta empresa Infotic se ganó al ser un contrato pues tan grande, tenía el fondo de vigilancia de nombrar una auditoría, una interventoría. Se ganó la interventoría, pues no era el resorte mío, pero lógicamente cuando nosotros, los técnicos, empezamos a requerir lo que era especificaciones técnicas para la nueva plataforma tecnológica del 123 en Bogotá, que recibe 64.000 llamadas diarias, nos dimos cuenta que era que los señores de la interventoría, a través de Infotic, porque sí, Infotic es el que responde. Lo que pasa es que Infotic es una empresa mixta que siempre subcontrata y los subcontratistas a veces no funcionan. Entonces nos dimos cuenta que era que estaban como parcializando la licitación hacia un lado y tocó, pues lógicamente, informarlo del caso, y pues después fue que el doctor Petro me ofreció la gerencia del fondo a mí y se le liquidó el contrato. Entonces yo, pues lógicamente ese es mi antecedente con esta empresa Infotic, donde yo unilateralmente les liquidamos el contrato. Sí, usted digamos que le ha dado duro pues a esos contratistas que tienen vicios de corrupción, y esas empresas cuestionadas como Infotic han sido utilizadas como un front para tercerizar servicios como especies venales en secretarías de tránsito en el país, para manejar zonas azules, para manejar fotomultas, para manejar muchas cosas, con el cuento de que son empresas que pertenecen también al Estado, pero realmente están cooptadas por privados. Pues lastimosamente sí, Juan Pablo, pues Infotic como tal, como razón social, no tendría ningún inconveniente. Es más, ellos contratan a nivel nacional, inclusive hasta con el Congreso de la República, donde también salieron cuestionados. Ellos contratan. El problema acá es de que esas son prácticas que de una u otra forma el gobierno Santos intentó pues lógicamente reducir, porque ahorita las cooperaciones se dan dando y dando, es decir, no se entrega así, sino ellos también tendrían que dar una parte a la entidad territorial o a la entidad oficial. Entonces, el problema es la subcontratación, porque como ellos tienen un régimen distinto que no se aplica para la ley 80, pues lógicamente pues subcontratan pues... El régimen distinto es porque es una empresa con recursos públicos, creo que al menos en la mitad, ¿no? Sí, claro, al ser una empresa mixta tiene que tener capital. Es una empresa mixta que ha favorecido que se contrate a dedo, ¿no? Y se han exacerbado. Recuerde que usted que ellos fueron los que hicieron acá unos kioscos digitales que están arrumados, que ya ni existen en los hoteles, cuando habían unos televisores, una página ibagueparasentir.com que no funciona, y unas capacitaciones en TICS que tampoco sirvieron para nada. Entonces, pero volviendo, coronel, para no aburrir a nuestros oyentes, al tema de hoy, que son las zonas azules, toda esta explicación de estas empresas que se meten en las ciudades intermedias como Ibagué,
es para dar al traste con que hay que hacer negocios que sean lucrativos para el sector público, no que sean leoninos. Uno se pregunta, hombre, ¿por qué las grúas y los parqueaderos donde se guardan los carros y las motos que inmovilizan en Ibagué nunca le han aportado un peso a la ciudad? ¿Por qué Maecha se ha demorado tanto tiempo en hacer esa licitación, que mueve también 50 o 60 millones ese negocio, tal como lo movería el negocio de las zonas azules? ¿Y por qué inversiones tan bajas no se hacen desde lo público? Bueno, pues realmente sí, o sea, vea, yo le voy a decir una cosa, Juan Pablo. Yo sé que el sentir del alcalde, del querer del alcalde es el fortalecimiento de lo público y lógicamente el beneficio de las personas más en situación de vulnerabilidad en la ciudad de Ibagué. Eso lo tengo absolutamente claro. El tema de los parqueaderos y las grúas fue un tema que me dio a mi dolor de cabeza. Tal vez eso sí pudo haber ocasionado mi salida. Tal vez eso sí. Porque afortunadamente allá hay cinco patios, cinco parqueaderos, donde pues no están ejerciendo la labor de forma ilegal, cabe aclarar, ellos lo hacen de forma legal porque hay unas atribuciones que da el Código Nacional de Tránsito. Pero cuando yo empecé a tocar este tema y hubo una propuesta, entonces todo el mundo, hay cosas como si yo fuera el que fuera a decidir aquí en esos parqueaderos. No hay que ni siquiera era ordenador del gasto. Para eso hay situaciones y hay también yo le dejé el estudio a la dirección jurídica para que se viabilizara el proyecto para poder sacar esto a licitación, porque de una u otra forma también en Bogotá lo hacen. En Bogotá concesionan, pero es que en Bogotá también el distrito recibe una participación de las grúas, que ha estado estos temas son bien calientes y son muy susceptibles de polémica en todas las ciudades. Pero a ver, resumamos, coronel, si usted fuera hoy el secretario de Tránsito, ¿usted haría una concesión de las zonas azules al 20%? ¿Usted dejaría o prohibiría que se siguiera parqueando sobre las bahías de los comerciantes legales de la carrera quinta para que ahora todo el mundo le pague solo a las zonas azules? Primero que todo, Juan Pablo, yo no concesionaría nada, porque pues, yo soy de una escuela que defiende netamente lo público. Entonces, pues en ese sentido, yo no concesionaría ese servicio. Lo que sí haría es mirar y estudiar que la misma alcaldía puede tomar esto a través de la gestora urbana, porque es que la gestora es la que es el ente que es el que se encarga del espacio público y la usufructuación del espacio público en la ciudad de Ibagué, o generaría una licitación que fuera muy seducible para los intereses públicos, o sea, para los intereses de la alcaldía. Eso sería lo que haría yo. ¿No cree que se le va a volver, no cree que se le puede volver un problema a la alcaldía la denuncia que está haciendo hasta ahora el doctor Hernando Álvarez de que se le prohibiría a la gente parquear sobre la quinta para lucrar al negocio de las bahías y de paso de las grúas? Porque las grúas pasarían por la quinta inmovilizando carros y motos, y luego llegan los de las zonas azules a cobrar sobre las calles porque no se podría parquear sobre la quinta. Bueno, es que para eso existe un estudio, no sé ni Ibagué, creo que fue alrededor de 1.000 sitios que se habían detectado de un estudio que estaba desde el 2013, no sé ahorita con la actualización cuántos sitios quedaron ubicados. 127 cuadras y cada una con 10 cajones aproximadamente para 1.300 cajones, que serían los cupos que hay para parqueos. Un negocio de casi 70 millones mensuales. Sí, pues lógicamente eso es así, la tarifa pues lógicamente la tiene que regir la administración municipal a través de la Secretaría de Gobierno o del Interior. Y ahí vendría la situación de dónde van a quedar ubicadas, ¿no? Pues sobre las calles, ¿no? Pero sobre las calles. Pero le agregan la carrera sexta, que esa es otra anomalía. ¿Cómo va uno a poner zonas azules en la sexta al frente del Nuevo Día hasta la 19? Bueno, eso sí es un trabajo realmente técnico que tendrían que verificar, porque pues no podrían ir en contravía de la finalidad de las zonas azules, que es lógicamente la contribución al tránsito y la recuperación de espacios públicos, y que no vaya a pasar lo de Pereira, que ahorita están desmontando las zonas azules es porque les ocuparon el espacio público. Pero pues yo creo que debe haber un estudio juicioso, Juan Pablo, a través del Plan Maestro de Movilidad y Espacio Público, que habrá determinado esa situación. Perfecto, coronel Silva, gracias por estar en Golpes de Opinión de Ecos del Convema. Mañana repetimos en el ping-pong político algunos de estos apartes. Un abrazo.
A ustedes, Juan Pablo, muy agradecido. Doctor Hernando Álvarez, sus precisiones finales y su análisis me parece muy atinado buscar a la Cámara de Comercio de Ibagué para ir hablando y a FENALCO sobre este tema de los parqueos sobre la carrera quinta de Ibagué en el evento de que ya empiece a operar en pocos meses las zonas azules y se prohíba sobre la carrera quinta parquear. Sí, Juan Pablo, mire, usted que ha asumido este tema con tanta seriedad como lo hace siempre Econoticias y sus periodistas, yo hablando aquí informalmente con usted le manifestaba que sería muy interesante que se hiciera y se convocara a una reunión a todos los comerciantes de la carrera quinta, de la carrera primera, de las diferentes carreras que serían afectados en que no se podrá parquear ni siquiera momentáneamente, para yo simplemente dejar un paquete, hacer una compra o cualquier situación análoga, y entonces lo que vamos a ver es unas grúas y unos policías de tránsito recorriendo las carreras para que esas personas se vean forzadas a irse a parquear hacia las calles, y de esa manera se presenta otro tipo de negocio para otro tipo de personas. Lo demás se lo dejo al común de la persona que lo piense, que nos escucha. Y desde ese punto de vista a mí me parece que lo que no hizo el Consejo, que fue hacer un debate en donde se movilizara como para variar, a la ¿no? ciudad, como para variar, sí. Porque Qué triste, ese es ¿no? el papel del Consejo. Qué triste, ¿no? El papel del Consejo es decirle, mire, aquí nos están presentando un proyecto de zonas azules en donde no van a dejar parquear en las carreras, y ustedes comerciantes, ustedes ciudadanos, ustedes FENALCO, ¿qué piensan? Y además no se está planteando por parte de la administración que se van a hacer edificios donde haya parqueo, y entonces que le digan a la gente, no, es que allí, a 3 cuadras de acá, hay un edificio de parqueaderos que es del gobierno o de un particular, pero hay a dónde parquear. El problema es en Cádiz, y usted dónde parquea. Mire, Juan Pablo, yo tuve la oportunidad de tener una cita. Ay, yo tengo una opinión sobre Cádiz, eso también. ¿cierto? Y ese día estaba la grúa paseando por los lados donde yo tenía la cita, y mire usted, no encontré en ningún lugar de Cádiz o cerca donde parquear mi vehículo, donde dejar parqueado mi vehículo, y sencillamente perdí una cita que se la dan a uno cada 3 meses. Le voy a leer lo que me dijo Margaret Bonilla, la directora del Museo de Arte del Tolima, sobre esa importante opinión suya. Con relación al tema del parqueo en la vía pública, debería la Alcaldía y Tránsito permitir el parqueo en las calles del barrio Cádiz. Allí el 85% aproximadamente son entidades de salud, donde a diario llegan personas de todas las edades, con diferentes dolencias, personas en discapacidad, etcétera, a consulta, realización de diferentes exámenes, accidentadas, etcétera, y a diario se vive la angustia entre la espera del turno, la atención del paciente y la grúa que se lleve el carro. Todos los días pasa el tránsito como la ola del terror pitando. Ellos dicen que están haciendo el barrido mientras llega la grúa. Luego aparece la grúa y se lo lleva lo que encuentre. Esta semana, dice Margaret Bonilla, le dije al de tránsito que por qué no tenían un trato especial con el barrio Cádiz, teniendo en cuenta que los usuarios de carros y motos llegaban allí por necesidades prioritarias de salud, que tuvieran consideración. El señor me respondió que él entendía, pero que la gente debía guardar sus vehículos en los parqueaderos. Allí solo hay 2 y caben unos 10 carros aproximadamente en cada uno, que para eso le estaban pagando. Dice Margaret Bonilla que le pareció terrible e injusto que eso suceda a diario en un lugar donde la gente va por necesidades prioritarias de vida y de salud. Allí debe la alcaldía y el tránsito obligatoriamente permitir el parqueo en las calles del barrio, ya que no hay parqueaderos suficientes que suplan esta necesidad. Ahí está muy clarito, el mejor ejemplo. El barrio Cádiz en esas condiciones también va a ser duramente golpeado, y por eso es que hay que convocar, Juan Pablo, y usted que tiene ese poder a través de la emisora, hay que convocar a todos los comerciantes y a todas las entidades de salud, para que ellos en primer lugar conozcan el decreto de la alcaldía, y de una vez lo conozcan el decreto como tal, vengamos a una reunión y hagamos un debate en donde la ciudad levante su voz de protesta por la forma como se va a hacer esto. Primero, inconsultamente. Y segundo,
en donde a la gente se le va a cobrar el 20% de más de los llamados parqueaderos especiales. Entonces, si en un parqueadero especial, oigan esto, oyentes, se cobra 2.500 la hora, en esa zona azul se va a cobrar 3.000 pesos la hora o fracción. Luego, la gente va a quedar aterrada es cuando comience a ver que no tiene a dónde parquear, que tiene que ir a una zona azul y que va a tener que pagar más de lo que pagaría en un parqueadero normal. Eso es algo que a la gente ofende, porque ofende su bolsillo. Y la única solución en Ibagué cuando la gente se levanta, Juan Pablo, lo tengo yo como hombre público establecido, es cuando usted le toca en el bolsillo. Y cuando usted le toca en el bolsillo hacemos marchas, hacemos protestas. Y aquí fácilmente usted vería a todos los comerciantes levantados de la carrera quinta, de Cádiz, del centro de la ciudad, de todos los sectores, levantados porque ven, no hay zonas de parqueo y nos van a cobrar más caro, ¿sí? Y eso sí es una insubordinación total. Y yo desde acá, desde este medio de comunicación, tal como Leandro Vera, que usted entrevistó, me convocó a mí como una persona que agito masas, que agito todos los problemas sociales, pues aquí le digo a Leandro Vera, con Arnulfo Sánchez y con su hijo, el gran periodista Juan Pablo y el equipo periodístico, yo creo que nosotros debemos de levantar la voz por una ciudad que no encuentra una solución en las zonas azules, porque no la encuentra, que lo que encuentra es un problema social que lo vamos a agravar mucho más y que la única solución es que el alcalde entienda que se haga un gran debate y que ojalá el alcalde vaya y escuche a la gente, a ver qué piensan los comerciantes. Es que mire, hay dos actores, Juan Pablo, que yo le invito a que usted los escuche, así sea someramente. Uno, escuchemos a esos concejales que votaron que sí, porque es que hoy escuchamos los concejales que votaron que no. Esos concejales siempre se esconden, nunca le dan la cara a la radio, pero si usted le va y le coloca una grabadora tendrán que hablar, o si de pronto le hace una llamada telefónica ahora tendrán que decir algo. Primero que todo, unos concejales irresponsables que aprueban una cosa sin ningún estudio. Que aprueban y todo. sin nada más. Que Son aprueban todo. arrodillados, Acá hay 10 concejales que aprueban todo. Todo, absolutamente todo, sin ninguna clase de estudio. Simplemente, si el alcalde lo propuso, hay que aprobárselo. Y lo segundo, Juan Pablo, escuchemos a algunos comerciantes a ver qué comienza a decir la gente cuando vea la dimensión y la gravedad del asunto. Claro que sí. Doctor Hernando Álvarez Urueña, prestigioso abogado de Ibagué, muchas gracias por estar hoy en Golpes de Opinión de Ecos del Conveima. Juan Pablo, a usted muchas gracias por invitarme, por ser una persona que se preocupa por los temas de la ciudad, porque siempre le da altura a las discusiones y porque nosotros creemos que conocemos la ciudad, hemos sido guerreros y luchadores sociales y creemos que aquí se puede estar cometiendo un gravísimo error en contra del bolsillo de cualquier motociclista y en contra del bolsillo de cualquier persona que tenga que parquear su carro en el centro o hasta las 100 y pico de la ciudad, porque van a concesionar es absolutamente todo. Hasta aquí Golpes de Opinión de Ecos del Conveima. Mañana más análisis con la información de Ibagué y el Tolima. Golpes de Opinión, más allá de la noticia.